Destacada como una de las plumas jóvenes más importantes de la escena literaria chilena, nuestra entrevistada de hoy se ha hecho su espacio en un difícil terreno, generalmente dominado por los grandes bestsellers internacionales. El del público infantil y adolescente, donde ha logrado resaltar con un catálogo de obras que es bien inusual a su edad. De su interés por este segmento, de los desafíos de su género, también de la transición a nuevos públicos y de sus sorprendentes conocimientos técnicos. Hoy en Nuevas Voces conversamos con la escritora chilena Francisca Solar. Elegí escribir para niños porque creo que la narrativa clásica los ha subestimado muchísimo en cuanto a lo que se cree que pueden o no pueden entender. Me interesa la literatura infantil porque quiero acercar a ellos hechos, situaciones, historias que otros autores no se han atrevido y que yo creo que ellos sí pueden entender. Yo desde muy chica que buscaba en el diario y en las revistas y recortaba casos específicos o noticias que me parecían muy interesantes y que me parecían literariamente interesantes. Mi idea de literatura es una literatura que se vea, o una literatura que evoque imágenes rápidamente y que tenga una fluidez y una rapidez, un dinamismo que pareciera que estuvieras viéndolo. Bien, ya estamos en el estudio de Nuevas Voces aquí en CNN Chile con la escritora nacional Francisca Solar. Gracias por estar con nosotros, Francisca. Bienvenida. No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Francisca, bueno, tu catálogo es amplio, ya lo decíamos, pero acá está tu última obra, lo más reciente, ¿no? El sexto libro, y que marca también un giro respecto a lo que habías hecho, antes, apostando a un público distinto, ¿no? Sí, un poquito mayor, digámoslo, sí. Tengo una trayectoria infantil que me encanta, me fascina escribir para niños y por supuesto lo voy a seguir haciendo. Pero también uno como escritor va creciendo, va evolucionando. Obvio. Y tú como persona vas envejeciendo también. Entonces, mis lectores, en el fondo, que partieron conmigo hace 10 años, hoy día son 10 años mayores. O sea, hay una... En mí había como una suerte como de retribución a toda esa gente que me ha leído desde el comienzo. Sí, claro. También era una forma de decir, oye, yo estoy atenta a que tú también has crecido igual que yo y te interesan otros temas o podemos explorar otros tonos. Y este libro en particular, que son 100 microcuentos, son 100 microcuentos que tienen ese tono que es un poquitito más adulto. También al mismo tiempo también es más transversal, o sea, lo puede leer realmente cualquier persona, pero apela, como digo, un poco a eso, a decir, yo he madurado como persona, también he madurado como escritor y es una forma como de demostrarlo. ¿Pero está dirigido solamente a ese público, digamos, al que te leyó en su momento cualquiera. o a cualquiera? Lo que pasa es que la gran gracia de 100 Writing Days es que como yo publiqué todos los cuentos primero en redes sociales, me podía leer virtualmente cualquier persona. Claro. Entonces mucha gente se enteró sobre mí. Ah, ¿quién es Francisca Solar? La chiquilla la que está posteando un cuento diario. Sí. ¿Qué es esa locura? ¿Quién lo está haciendo? Un montón de gente me descubrió por primera vez a través de estos cuentos. Entonces fue un experimento que resultó muy, muy, muy bien. Yo obviamente estoy acostumbrada a la escritura rápida e instantánea en el fondo, entonces me resultó más o menos fácil, pero fue una muy buena vitrina para que gente que no tenía idea sobre mí, escuchara por primera vez sobre mí, y obviamente tengo un montón de lectores nuevos, gracias a Dios, a través de este libro. Ahora, también está como en el formato y la forma de escribir como bien adaptado a los tiempos también, ¿no? En términos de la producción diaria, de cierta instantaneidad, de adaptarse a un número limitado de, en este caso, palabras. Sí, hay varias personas que me preguntaban justamente eso. Yo les decía que mis orígenes literarios son esos. En el fondo, yo partí escribiendo en Internet. Yo partí escribiendo para un público conectado en tiempo real. Sí. Esa es la forma en la que, entre comillas, yo entiendo la literatura. La entiendo poco como en esa figura del escritor, así como detrás de su escritorio, con una pipa, que no me moleste nadie. Tomándose mucho tiempo, además, para escribir. No, claro, en el fondo yo soy realmente otra generación, tuve otras herramientas a la mano. Entonces, yo escribo con mucho ruido alrededor mío, conectada a todas las redes sociales al mismo tiempo. Mucho estímulo. Mucho estímulo y puedo escribir, o sea, el formato de Twitter, por ejemplo, me fascina,
porque es muy rápido, te exige agilidad, te exige sagacidad. Precisión. Exacto. Sí. Entonces, yo siempre he escrito acorde a eso, en el fondo, a esas exigencias. Y por eso es que estos 100 microcuentos me resultaron, entre comillas, bastante fáciles de hacer, porque es lo que yo siempre he hecho. O sea, si tú me pones a escribir un adiós al séptimo de línea, probablemente fracasaría tremendamente, porque estoy, seguro, claro, en otro lado. El formato es otro. Y esa ha sido probablemente la razón del éxito también que has tenido, ¿no? O sea, con un público que está adaptado y que ha ido creciendo también en función a esos formatos. Sí, gracias a Dios ha sido un viaje bien vertiginoso desde que empecé a escribir, porque nunca pensé que iba a llegar realmente a ser un escritor profesional. Cuando uno empieza a escribir en internet, y sobre todo en esos años, yo partí en el 98. Es que eso, tenemos que ir a los orígenes inevitablemente. Claro, yo partí en el 98 cuando en Chile la conexión, el acceso a internet era tremendamente limitado. Había mucha gente que no tenía idea qué era esto de internet. Se conectaba por teléfono. Sí, exacto, no sé, con el modem, a las 4 de la mañana, claro, etcétera. Obviamente había poca gente conectada, sobre todo pocos chilenos. O sea, cuando yo partí escribiendo, había muchos más hispanos, en el fondo, personas de otros países, que chilenos. Entonces, claro, cuando yo partí escribiendo, mi masa lectora eran argentinos, eran mexicanos, eran españoles, eran hispanos en Estados Unidos. Entonces yo me vi forzada, por ejemplo, a escribir en español neutro, que es algo que me acompaña hasta el día de hoy, que es importante para mí. Yo nunca he escrito en el fondo en chileno, por así decirlo. Claro. Y también tiene que ver con que tengo muchos lectores afuera más que en Chile. Y es porque yo partí, entre comillas, partí en la nube, ¿cierto? Partí en internet. Pero eso no fue algo buscado necesariamente. No, para nada. Fue algo que me sorprendió tremendamente. Claro. Porque tú empiezas a escribir, lo único que quieres es obviamente que te lean. Y por esas cosas de la vida resultó que había más lectores disponibles en otros países que en Chile. Los chilenos se fueron sumando de a poco. ¿Y por qué partiste escribiendo? ¿Cuáles fueron las primeras motivaciones para empezar a escribir? Bueno, yo partí escribiendo públicamente, digamos, porque escribo desde que tengo uso de razón. Yo partí, en el fondo, leer y escribir para mí eran procesos simultáneos. Ajá, yo en paralelo. Partí desde muy chica. Pero escribiendo para público, partí escribiendo fanfiction, que es esta práctica de fan. En el fondo son textos de ficción que están basados en universos de ficción que ya existen, es decir, libros, películas, series. ¿En tu caso te basaste en Harry Potter? No, yo partí con los Archivos Secretos X, con Expediente X. Perfecto. En ese tiempo. En el 98 partí escribiendo sobre Expediente X, hice muchos fanfics sobre eso. Ahí empecé a tener algunos lectores, hasta que el 2003 escribo El ocaso de los altos elfos, que es un fanfiction sobre Harry Potter. Y ese, claro, ese es el que se dispara, que tampoco es algo que yo haya buscado. Eso también es importante aclarárselo a la gente, porque hay ciertas leyendas urbanas en internet. ¿Como cuál, por ejemplo? Como que el fanfic que yo escribí es una especie de sexto tomo de la saga. Ajá. Yo lo escribí 2 años antes de que se publicara el sexto tomo original, ¿cierto?, de Harry Potter. Entonces hay todavía muchos rumores de que Rowling se enteró, J.K. Rowling se enteró de mi fanfic y que me demandó en el fondo por haberlo escrito, que yo la demandé a ella por plagio porque mi fanfic es muy parecido a su sexto libro. Ninguna de las dos cosas ocurrieron, ¿no? Por supuesto que no. Hay que aclararlo, digamos, si no mucha gente todavía quizás sigue consumiendo esas teorías ahí de internet. Son rumores absolutamente infundados. Lo gracioso es que se debe a que el fanfic realmente cruzó fronteras. Y yo me quedé así pasmada mirando cómo se formaba esta bola de nieve, porque yo partí escribiendo para un nicho muy pequeño, porque yo partí publicando ese fanfiction después del lanzamiento del 5º tomo de la saga, que en ese tiempo todos los tomos de la saga de Harry Potter se demoraban entre 6 y 8 meses en llegar a Hispanoamérica por las traducciones. Claro. Hoy día obviamente todo es mucho más simultáneo, pero antes nos llegaba con un tremendo lag. Y yo leía Harry Potter en inglés, porque tengo familia en Estados Unidos. Ellos me mandaban los libros. Entonces yo partí escribiendo un 6º tomo 2 semanas después de que se publicó el 5º tomo en inglés. Y yo escribía en castellano. O sea, mi nicho era personas que leyeran Harry Potter en inglés, pero que hablaran en castellano. O sea, muy reducido.
Claro, como te digo, hay gente que de verdad cree que yo me levanté un día y dije, oh, voy a hacer la novela del año. Y por supuesto que no, yo partí escribiendo con cero ambición, solamente por un tema de fascinación, de fan. Y era un continuo, además, o sea, claro, de tu historia. obvio, exacto, era algo que yo estaba acostumbrada a hacer. En el fondo, yo escribía fanfic desde hace mucho tiempo. Y como te digo, fue una bola de nieve, creció. De la nada empecé a ver que eran miles de lectores, gente que esperaba mi capítulo, porque yo publicaba más o menos cada 3 semanas, cada un mes. Me demoré un año en escribir el fanfic completo. ¿Y qué te pasó cuando empezaste a darte cuenta de lo que estaba generando tu trabajo que había empezado en tu casa, de manera bien dolor artesanal? de guata, uno no sabe qué hacer en realidad, porque en el fanfiction uno realmente es una aguja en un pajar. Son miles y miles de personas escribiendo, hay miles y miles de fanfics, de textos disponibles en la web, en todos los idiomas que te puedas imaginar, etc. ¿Y por qué crees que destacó la tuya? Hasta el día de hoy me preguntan, lo publiqué hace 12 años. Yo diría que hasta el día de hoy soy incapaz de decirte, fue por esto. Creo que fueron una multiplicidad de factores. Dentro de los cuales uno muy específico es que yo me di en el fondo el trabajo muy serio de hacer no un texto cualquiera, porque el fanfic es súper amateur. Sí. Entonces puede tener faltas de ortografía y hacer historias bien locas, pero yo me di la seriedad de hacer un texto que homologara realmente a un tomo original de la saga, con la estructura de un tomo de la saga, o sea que tú estuvieses leyendo mi fanfic y estuvieses sintiendo que estás leyendo un tomo de la saga. Yo me di, en el fondo, ese trabajo. Sí. Y creo que se sintió, creo que la gente lo vio. Como te digo, me demoré un año, son 756 páginas. Pero tus libros lograron seguir como el hilo del original, digamos, de J.K. Rowling. Sí, claro. O sea, sí, claro, la base, pero tú decías en una entrevista que también partía desde la base de la decepción. Sí, bueno, esa es uno de los motores, en el fondo, de los fanáticos cuando escriben fanfic o cuando hacen todo tipo de producción de fanáticos, fanart, fanvideo. Uno de los motores es la decepción, cuando algo no te gusta, cuando el final no te gustó, cuando tal personaje hizo tal cosa y tú, pero ¿por qué si no tiene nada que ver con él? Es ese tipo de discordancia entre lo que tú esperas y lo que el autor original te da, es uno de los motores para crear ficción nueva a partir de lo que estaba pasando. Entonces yo leí el 5.º libro, lo esperamos muchísimo tiempo. ¿Y no te gustó? Y no me gustó nada. Entonces, y era terrible, es terrible esperar años por un libro y leerlo. Me demoré menos de un día, como 19 horas. Y quedar con esa decepción tan grande de no, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Entonces empieza inmediatamente yo empecé obviamente, a decir, bueno, ¿qué es lo que debería pasar en un sexto libro? Si esto debería arreglarse por este lado, uno debería esperar tal cosa, este personaje debería aparecer acá. Y como si nada, ya tenía una historia, entonces dije, lo voy a escribir. Probablemente tu éxito también, o la buena recepción que tuvo la gente y tus fans, tiene que ver con que ellos deben haber sentido la misma decepción, ¿no? Claro, eso también lo he visto bastante. El 5.º tomo, La Orden del Fénix, es uno de los más polémicos, por así decirlo, porque es el que más críticas tuvo, el que fue bastante más mixto en el fondo entre los buenos y las malas críticas. Entonces yo me aproveché, entre comillas, sin pensarlo, me aproveché de un fandom que estaba muy, en el fondo, expectante a qué es lo que qué va a pasar ahora. Acabamos de leer este libro y ahora qué va a pasar, y tenemos años para esperar el siguiente tomo. Entonces, yo tuve mucho tiempo para tomar a ese fandom y decir, léanme a mí mientras tanto, que esto es una teoría de fan, pero léanme a mí mientras tanto, mientras esperamos el sexto tomo original. Entonces, claro, obviamente, como te digo, fue creciendo, fue un boca a boca. En ese tiempo no existía Facebook, no existía Twitter, no existía, en el fondo, todas las herramientas de viralización que hoy día tenemos, antes no existían. Entonces fue netamente boca a boca, que es una de las cosas más maravillosas que tuvo ese fan. Más mérito todavía de ese inicio. Francisca, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Volvemos de inmediato. Estamos con Francisca Solar, escritora chilena. Al regreso seguimos hablando sobre su obra, su trabajo y sus características técnicas y las profesiones que están detrás del trabajo de escritora. Al regreso de la pausa, no se vayan. Estamos de vuelta ya en Nuevas Voces con Francisca Solar, escritora chilena. Francisca, estábamos haciendo un recuento de tu historia y nos quedamos como en la época de la publicación de tu primer libro. A esa altura ya habías entrado a estudiar periodismo, me decías. Sí.
Sí, ¿Por la qué Universidad de Chile. periodismo y no entraste a estudiar literatura o algo Es más afín a lo que estabas haciendo? en ese minuto, la literatura, yo hice un estudio de mercado bien acucioso antes de entrar a la universidad, así de matea. Y me di cuenta que literatura era todavía una carrera muy teórica, muy de estudiar a otros autores, muy de estudio de texto, más que dejarte a ti crear. O tú, en el fondo, practicar pluma. Era como formatearte un poco. Exacto, exacto. Me sentí que entraba más bien en una jaula en vez de yo poder realmente descubrir quién era o descubrir mi propia voz literaria. Entonces, dentro de este estudio me di cuenta que en la Chile había una especial preocupación por de alguna manera, tener a este profesional que fuese experto en el periodismo escrito, que fuese un muy buen cronista, un muy buen reportero, un muy buen, en el fondo, periodismo de interpretación y de opinión en la Chile. Era muy bueno, muy buenos profesores en redacción. Entonces dije, bueno, probablemente aquí es donde tengo que entrar, porque lo que quiero es soltar la mano al final. Y no me arrepiento en lo absoluto. Me encantó la carrera, me encantó la escuela, los profesores. Me encontré con profesores que les encantaba esta idea de que yo pudiese hacer una mezcla, entre comillas, de periodismo y literatura al momento de escribir crónica, al momento de escribir reportajes. Así que me daban mucha libertad para poder escribir y explayarme en ese sentido. Y cuando ya los últimos 2 años de carrera, yo fui en el fondo manifestando a mis profesores que me gustaba la literatura y que me gustaría publicar alguna vez, todos lo encontraron fascinante y espectacular y qué bueno, y démosle, Francisca. O sea, tuve mucho apoyo en ese sentido. Sí. Francisca, después, bueno, ya empezaste con una carrera, después de terminaba tus estudios periodísticos, y te abocaste a un segmento que me parece que es súper difícil, que es el público infanto-juvenil, en un rango de edad bien amplio. ¿Por qué te fuiste por ese lado cuando, ya lo decíamos también en la presentación, hay un montón de bestsellers, el mismo Harry Potter que te inspiró a ti de alguna manera, y otros tantos que son una competencia durísima, y este es un público también bien difícil de abordar. Y de sorprender, creo, sobre todo. El público infantil es bien difícil. Hay una tendencia en Chile a subestimar tremendamente la literatura infantil. Y es porque se cree que, como es una literatura, entre comillas, que es más sencilla, se ve más sencilla, pareciera que es más sencilla de hacer, pero es todo lo contrario, creo yo. Es tremendamente difícil atinarle al mensaje correcto, con las palabras correctas, para un segmento que es muy pequeño y que recién está, en el fondo, entendiendo el mundo a través de las letras. Es casi una responsabilidad tremenda para uno. Yo entré a la literatura infantil por una razón bien específica y concreta, que es mi hermano menor, Juan José. Él tiene síndrome de Down. Y dentro de este acompañamiento que hemos hecho como familia con él, a través de su rehabilitación, de acompañarlo en el fondo de colegios, todo lo que significa incluirlo en la sociedad, una de las cosas en las que me di cuenta es que no había literatura sobre niños con discapacidad, o había muy poca. ¿Sobre niños o para ellos? No, sobre niños. En el fondo, los niños con alguna discapacidad no eran protagonistas o no eran personajes en los libros. ¿Dónde están?, decía yo. Entonces dije, bueno, acá hay un nicho. Por supuesto que había libros al respecto, pero eran muy pocos. Entonces dije, ¿por qué no hacer algo sobre esto? Y mi primer libro infantil, que es igual a mí, distinto a ti, es sobre él, es sobre Juan José. En el fondo es claro, el que está saliendo en pantalla. En el fondo es el que no es casualidad que los niños sean colorines, los de la portada, por supuesto. Basado en hechos reales. Exacto, basado en hechos reales. La historia es de ficción porque son 2 hermanos gemelos, donde uno tiene síndrome de Down y el otro no. Pero es el hermano normal, entre comillas, el que presenta a su hermano con síndrome de Down, pero presenta más bien las cosas en las que son más parecidos, no las cosas en las que son diferentes. Una de las cosas que a mí me encantó de los niños más pequeños, estoy hablando como hasta 5 o 6 años más o menos, es que en esa edad ellos todavía se quedan más con las cosas en las que son iguales a ti, más que en las diferencias. Para ellos las diferencias no tienen juicio. O sea, si eres diferente a mí, no importa, ¿podemos jugar? Perfecto, vamos todos a jugar. O sea, no me importa si eres gordo, si eres flaco, si eres más alto, eres más chico, tienes lentes. El juicio de la diferencia viene más tarde. Viene cuando uno es un poquitito más grande. Entonces, rendido en realidad del entorno. Exacto, es un tema más bien cultural. Entonces dije, bueno, ese es el minuto, el primer lector
que como te digo es más o menos hasta 5 o 6 años, ese es el minuto para inculcar la maravilla de la diferencia, lo valioso de la diferencia, que es lo que no pasa después, que nos dicen lo diferente es malo. Claro, y te resultó muy natural. Sí, exacto, fue tremendamente natural, Sí. lo escribí, además es un relato obviamente muy cortito, pero lo escribí muy rápido, lo mandé a un concurso, y a pesar de que no gané el concurso ese mismo día, el editor me llamó y me dijo, Fran, necesitamos publicarlo, o sea, tiene que publicarse sí o sí. Y es mi infantil más exitoso, hoy día está en su 8ª edición y me ha permitido poder entrar a colegios, a poder hablar con papás, con profesores sobre la discapacidad en general. Una parte que va más allá del libro, en el fondo. Exactamente, me ha tocado un poco como acompañar a papás y a profesores en cómo tratar este tema con los niños, cómo hacer de que sea lo más natural posible. En el fondo, para mí, una meta es que la discapacidad no sea tema. Sí. No es que lo sea y ojalá tenga titulares de diario, no, al revés. Ojalá sea lo más natural posible, cosa de que no tengamos que hablar al respecto. Francisca, pero tu espacio natural como para desarrollar tu trabajo es el del público juvenil más que infantil. Sí, exacto. Es más juvenil de todas maneras. Pero como me fue muy bien con este primer libro infantil y además, como te digo, descubrí entre comillas un poco este nicho, dije, bueno, voy a seguir por acá. Me quedé como con el bichito de escribir en infantil. Ya tengo 3 infantiles, los 3 son tremendamente exitosos. Así que obviamente quiero seguir escribiendo infantil, pero no me gusta encasillarme, no me gusta decir, soy una escritora infantil. No, para nada. Creo que tengo suficientes habilidades como para escribir. Versatilidad. Exacto. Entonces por eso es que de ahí 100 Writing Days, de ahí mis otras novelas juveniles. Bueno, y en este nicho o el ámbito juvenil, a mí me sorprende que seas capaz de sorprender precisamente a una generación que es difícil de captar su atención. Difícil. Tiene una cantidad de estímulos como nunca antes, además de los juegos, internet, la televisión, más libros, en fin, lo tienen todo mucho más cerca y a la mano. ¿Qué elementos de tu trabajo han logrado captar su atención de este público tan especial? Bueno, yo no soy tan joven, aunque lo parezco, pero sí siento que tengo una afinidad muy grande con los jóvenes, o sea, los entiendo bastante. En el fondo yo pertenezco en el fondo a la generación que ya vivió con Internet, en el fondo vimos el nacimiento de Internet, lo entendemos. Sí, creciste con Internet. Exacto, crecí, descubrí las redes sociales, soy yo ahora quien le enseña de redes sociales a las generaciones que vienen. Y entiendo un poco el lenguaje tan instantáneo, tan rápido, tan lleno de estímulos, como bien dices tú. Lo entiendo perfectamente porque yo de alguna manera lo viví en un momento donde todavía era muy raro esto de Internet, pero yo lo viví porque a mí me interesaba mucho. O sea, en el colegio yo era la única que corría todos los recreos a la sala de computación a conectarse con el único computador que tenía Internet. Y yo maravillada con lo que estaba viendo. Sí. Pero yo era la única persona en todo mi curso con ese interés. Entonces, es un interés que permanece hasta el día de hoy y que siento que de alguna manera yo hablo el mismo idioma que hablan los jóvenes hoy día o los adolescentes hoy día. Los entiendo y por tanto puedo conectar con ellos a cierto nivel de que me pueden entender más fácil o nos podemos conectar más fácil. ¿Y no temes que puedes perder esa conexión en la medida que vamos envejeciendo? Sí, por supuesto. Creo que es una evolución natural. Por supuesto que sí. Voy a tratar de aprovecharlo lo más posible. ¿Y cómo tratas de mantenerlo? De mantener fresca esa fibra. Como buena periodista que soy, yo me especialicé en medios digitales e innovación. Entonces, obviamente yo estoy conectada 24/7. Siempre estoy viendo qué es lo que está pasando, cómo están hablando. Más que literariamente, esto es un tema como social. También porque tengo estudio en psicología forense, entonces sí. me interesa mucho la ciencia del comportamiento. Yo observo mucho a la gente, observo mucho los comportamientos. Y eso en Internet y eso en digital es tremendamente atractivo. Entonces yo de alguna manera estoy captando cada cierto tiempo cómo está hablando la gente, qué es lo que le interesa, y eso lo voy recogiendo, no solo para mi trabajo periodístico, sino que también para mi trabajo literario. Claro. Insisto, esa es una de las grandes cosas que hizo tan exitoso 100 Writing Days. Le di al clavo en lo que se estaba tratando, la forma de que se podía comunicar en ese momento, yo la tomé e hice literatura al respecto, y eso le sirvió. ¿Por qué esos estudios de psicología forense? Un gustito de la vida. Como esa mezcla entre periodismo y psicología forense. Haz el match, por favor, porque... No, claro. fue un gusto que me di, la verdad. Me fascina la criminología.
yo partí escribiendo, como te decía antes, yo partí escribiendo fanfiction, escribiendo sobre Expediente X. Sí. Expediente X es la fascinación de mi vida. Me encanta la investigación criminal. Entonces, cuando terminé periodismo y ya estás trabajando, tienes tus propios medios y todo, dije, me voy a dar un gusto, voy a estudiar criminología. Pero porque sí, porque quiero y porque creo que son herramientas que me van a servir para mi literatura. Porque yo escribo thriller, por supuesto que sí. Entonces, estudié criminología, después hice una especialización en psicología forense. Me encanta, como te digo, la psicología criminal. También hice una especialización en microgestos, en lenguaje no verbal. Me encanta. Entonces, todas esas cosas las voy usando, obviamente. Para postular al FBI, entonces. Y postulé hace mucho tiempo. Me dijeron con mucha gracia de que, oiga, usted no puede, si no es americana, si no es estadounidense, no puede postular. Pero me fascina el tema, entonces lo estudié simplemente porque me gusta. Tomo muchas de esas herramientas para mi literatura y también esa gran observación que me dio el periodismo y que también me dio la criminología hace que yo pueda detectar cosas en el día a día que puedan servir a mi literatura. Y que seguro también están ahí presentes en parte de la obra. Pues. Francisca, gracias por haber venido a Nuevas Voces. No, a ustedes. Muchas gracias. Chao. Y a ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado, por supuesto, esta semana. Nos reencontramos la próxima con una nueva edición de Nuevas Voces. Que muy bien, chao.